Bueno, vamos a ver ahora el primer práctico de empuje sobre superficies curvas. Vamos a ver qué situación se propone acá. Tenemos una compuerta cilíndrica que tiene, es decir, es un medio cilindro, ¿sí? Definido aquí por este dibujo, este esquema que estamos viendo. Este medio cilindro tiene una longitud, una profundidad L, y se mueve verticalmente. Y esto justamente lo que tenemos que hacer para abrir esta compuerta, desplazar, es aplicar una fuerza P para poder levantar, deslizar hacia arriba esta compuerta, elevarla. Entonces nuestra incógnita es esa fuerza P para elevar la compuerta, conocido el peso de la compuerta, y también es dato el rozamiento, el coeficiente de rozamiento que tenemos entre la compuerta y las guías, ¿sí? La resistencia que se opone a este movimiento vertical que queremos realizar debido a la fricción entre la compuerta y sus guías. ¿Qué conocemos? Conocemos el peso específico del fluido, en el cual está inmerso y está desarrollando justamente este empuje que vamos a tener que calcular, el diámetro de la compuerta, la profundidad que es 1 metro, esta profundidad que es 1,5 metros, el peso de la compuerta, de 150 kilogramos fuerza, y el factor o coeficiente de fricción, F. Y nuestra incógnita es entonces la fuerza P. Como siempre, como vimos antes, lo primero que tenemos que hacer es el trazado de diagrama de presiones. Entonces, vamos a empezar, ¿no es cierto?, desde la superficie libre, tendríamos una variación lineal, y este valor que tenemos en este punto, ¿no es cierto?, es el mismo que vamos a después representarlo normal a nuestra compuerta, y luego vamos representando siempre normal a la compuerta todos los valores de presiones que vayamos calculando, que siempre van a ser el peso específico del fluido que es conocido por la profundidad del punto que estemos analizando. ¿Sí? Siempre tomando la precaución de que sean normal nuestro diagrama a nuestra superficie. Si observamos el diagrama de presiones, vemos que se genera este empuje horizontal dirigido hacia la derecha. ¿Y qué tendrá que ver en nuestra maniobra este empuje horizontal, no es cierto? Recuerden que la fuerza de rozamiento, que es la que está indicada acá con rojo, que se opone a la elevación de nuestra compuerta, va a ser igual al valor de la fuerza normal por ese factor de rozamiento. Entonces, esta fuerza R, ¿sí?, que se opone a la elevación de la compuerta, la podemos calcular como el factor de fricción o de rozamiento por la magnitud de nuestro empuje horizontal. Ahora, observando también el diagrama de presiones, ¿qué más podemos llegar a ver? En esta parte superior del diagrama, acá indicado con amarillo, ¿está?, vamos a ver que las componentes de empuje, componentes verticales, se van descomponiendo, ¿sí?, todas las componentes de empuje que se van desarrollando acá sobre esta superficie, las componentes verticales sobre la parte amarilla van a estar dirigidas o me van a generar un empuje hacia abajo. En cambio, la presión ejercida en la parte inferior de la compuerta me va a generar un empuje dirigido hacia arriba. Y es por eso que yo estoy planteando dos empujes verticales. Calcular uno con una dirección vertical hacia abajo y uno dirección vertical hacia arriba. La diferencia de estos dos empujes que están actuando me va a dar el empuje resultante. Si ustedes observan, obviamente el empuje que está actuando en la parte inferior, el que está dirigido hacia arriba, va a ser mayor que este otro empuje. ¿Está? Y es por eso que el empuje vertical va a tener un sentido de abajo hacia arriba. Y va a ser igual a este vector EB2 de empuje menos el vector EB1. Bueno, entonces,
¿Qué vimos hasta ahora? Trazamos el diagrama de presiones, pudimos poner de manifiesto entonces los empujes que están actuando y podemos entonces realizar nuestro diagrama de cuerpo libre y plantear nuestro problema como una sumatoria de fuerzas, ¿sí? En la cual, ¿quiénes van a intervenir? Van a intervenir la fuerza de rozamiento que calculamos con el empuje horizontal, el empuje vertical resultante, el peso de la compuerta y nuestra incógnita, que es la fuerza que tenemos que aplicar para poder elevar esa compuerta. Entonces, planteando una sumatoria de fuerzas igual a 0 y despejando nuestra incógnita, obtenemos nuestra ecuación que es solución de nuestro problema. Para ello, entonces, para poder llegar a esta solución, vamos a tener que calcular el empuje vertical. Para eso necesitamos las componentes EB1 y EB2 que vimos recién, la fuerza de rozamiento, y para calcular la fuerza de rozamiento necesitamos también el empuje horizontal. Entonces vamos a tener que primero determinar estos tres empujes. Bueno, entonces pasamos al primer paso, que va a ser el cálculo del empuje horizontal. Acuérdense que para calcular el empuje horizontal yo tengo que transformar mi problema de superficie curva en uno de superficie plana. ¿Cómo lo hago? Tomo mi superficie y la proyecto en un plano vertical. ¿Cómo sería en este caso, con este medio cilindro, cómo sería su proyección en un plano vertical? Entonces, si nosotros observamos la figura y la proyectamos en un plano vertical, vemos que su proyección me queda igual a un rectángulo. Entonces, dibujándolo de otra manera, vamos a ver cómo sería. ¿Sí? Lo primer paso que hago, proyecto, ¿sí?, sobre un plano vertical. Entonces mi proyección en este caso, fíjense que sería esta limita prácticamente sobre el eje Y, que estaría acá vertical. ¿Cómo? A mí me interesa ver la forma de esa superficie para poder determinar la ubicación de su baricentro. Rebato el eje X, ¿sí?, lo rebato acá, y rebato también entonces el plano, en definitiva, XY, donde está contenida esta superficie, y la observo acá, para poder determinar justamente después el empuje, como veníamos trabajando antes, empuje sobre superficies planas. Entonces, ¿qué hago ahora? Veo que mi sección tiene de altura el diámetro y de profundidad, de ancho, digamos, es la profundidad de mi compuerta, de mi cilindro. Entonces pasamos a calcular como un caso de empuje sobre una superficie plana. Primer paso, trazo diagrama de presiones. Una vez que trazo el diagrama de presiones, que va a tener esta forma, ¿sí? En la este valor de presión sería peso específico por H, y en el fondo el peso específico por una profundidad que va a ser H más el diámetro, me va a dar la presión acá en la parte inferior. Pero bueno, igual, esto ahora no me interesa porque lo que yo quiero determinar es la magnitud del empuje, y para determinar la magnitud del empuje, únicamente, ¿qué necesito? El valor de la presión en el baricentro. Entonces tengo que determinar dónde está el baricentro, que en este caso es muy sencillo porque es una sección rectangular, y determino la profundidad a la que está este baricentro, que es H más la mitad del diámetro. Entonces, calculo el empuje horizontal como la presión en el baricentro por el área. ¿Cuál área? Esta área donde se está desarrollando este empuje. Me olvido completamente de mi caso de superficie curva. Esto es una superficie plana. Entonces, el peso específico por la profundidad a la que se encuentra el baricentro me da la presión en el baricentro, multiplicando por la sección, por esta proyección que es D por L, me va a permitir determinar, reemplazando valores, la magnitud del empuje horizontal. Determinada esta magnitud, la fuerza de rozamiento la voy a obtener multiplicando el valor del empuje horizontal por el factor de rozamiento. Entonces, de esta forma calculamos el empuje horizontal. Pasamos al empuje vertical. Acuérdense que el empuje vertical lo podríamos calcular como el peso de un volumen de fluido comprendido entre la superficie donde se desarrolla el empuje y mi plano de presiones igual a 0. Entonces,
también habíamos visto que íbamos a tener un empuje vertical dirigido hacia abajo que se desarrolla en la parte superior de la compuerta y un empuje vertical 2 que se desarrolla en la parte inferior de la compuerta dirigido hacia arriba. De la diferencia de los dos calculábamos nuestra resultante. Entonces, si observamos en este caso el empuje desarrollado en la parte superior de la compuerta, ¿cuál va a ser el volumen asociado a este empuje? El volumen asociado va a ser el que se delimita entre esta superficie, estoy marcando acá, y mi plano de presión es 0. ¿Sí? Esto me da un área, ¿no es cierto?, si yo lo analizo en el plano, y como tengo una profundidad constante L, visto en el espacio tendría este volumen, ¿sí?, que lo podré calcular como esta área por esta longitud. Si hago lo mismo para el empuje vertical 2, pero ahora fíjense un poquito, que aquí se me está desarrollando el empuje en la parte inferior de la compuerta, ¿sí? Y el volumen va a estar definido entre esta superficie y el plano de presiones 0, que son los que me está definiendo la presión en cada uno de estos puntos. ¿Está? Entonces, en este caso, esta va a ser mi superficie, que al multiplicar por la profundidad, me dará el volumen que me permitirá determinar la magnitud del empuje vertical 2. ¿Está? Entonces, quiero que se vea que es una superficie en el plano, pero que multiplicada por la longitud o la profundidad L me da un volumen, que es común en los dos casos, ¿sí? La magnitud resultante va a resultar de la diferencia de esos dos. Entonces, fíjense que si yo reemplazo estas expresiones acá y digo el empuje vertical 2, que es igual al peso específico por el área 2 por la longitud L, menos el empuje vertical 1, que es el peso específico por el área 1 por L, ¿sí?, sacando factor común el peso específico y L, veo que me queda una diferencia de áreas. Quiere decir que el empuje vertical total lo puedo calcular como el peso de un volumen definido por una diferencia de volúmenes. A ver, en la cual esta omega 3 no es otra cosa que es la diferencia de esta área omega 2 menos esta área omega 1, menos esa área omega 1. A ver, visto aquí, entonces, fíjense que nosotros tenemos por un lado esta área, por el otro lado esta otra. Si hacemos la diferencia de estas dos, me va a quedar omega 2 menos omega 1, me va a quedar esta área omega 3, que multiplicado por la longitud me va a dar el volumen que me va a poder permitir determinar el empuje vertical resultante. ¿Está? Es el empuje vertical resultante, ¿sí? Diferencia del que actúa en la parte superior con el que actúa en la parte inferior de la compuerta. Luego, para calcular P, únicamente debemos reemplazar los valores en nuestro planteo del problema. Y si reemplazamos el peso, el valor que era dato, el valor que calculamos de R y el empuje, obtenemos el valor de P, que es la fuerza que vamos a necesitar para elevar la compuerta. ¿Está? Entonces, vamos a ver en el próximo ejercicio, vamos a continuar viendo para poder afianzar un poquito más de este tema de empuje sobre superficies curvas.